Hola, bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy nos acompaña en el plató un enfermero con un dilatado currículum a sus espaldas. Él viene desde Alicante y su nombre es Manuel Lillo Crespo. Él es el responsable de hospitalización en la clínica HLA Vistahermosa de Alicante, pero también es, obviamente, enfermero, pero es doctor por la Universidad de Alicante, profesor también en la misma universidad, fellow en el Royal College of Surgeons de Irlanda, en Dublín, experto en gestión sanitaria, en investigación, miembro del consejo editorial de distintas revistas científicas. Y bueno, si siguiésemos repasando su currículum se nos iría todo el tiempo que tenemos para esta entrevista, o sea que sin más vamos a darle paso y hablar un poquito de enfermería con Manuel. Manuel, bienvenido a Canal Enfermero, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Bueno, dada tu formación tan interdisciplinar y tan completa, te voy a hacer una pregunta muy general. ¿Cuál es el rol de la enfermería cuando nos tenemos que enfrentar como profesionales a una población a la que hay que atender que tiene dos características? Cada vez vive más años, está muy envejecida y además está afectada por numerosas dolencias crónicas. ¿Cómo es el reto que tenemos por delante como profesionales y el sistema en general para poder atender a estos pacientes? Bueno, pues como bien has dicho, vivimos en una sociedad que cada vez está más envejecida. De hecho, bueno, pues los datos están ahí, las estadísticas, los datos epidemiológicos. Sabemos que además nuestro país, España, para el 2050 se estima que va a ser uno de los más envejecidos en el mundo. Si no recuerdo mal, el segundo. Y bueno, pues enfermería tiene un reto porque nuestro modelo sanitario, en particular en España y en general el modelo europeo, está orientado más hacia la patología, pero hacia la patología aguda más que hacia la patología crónica. Yo creo que ese es un gran reto. A eso se le une también el hecho de que el envejecimiento, unido a la calidad de vida de esa población, cada vez más envejecida en todo el continente europeo y en especial en España, no solamente por nuestra población, sino por todos los que recibimos también, por toda la migración que tiene en España y en concreto en la zona de la que yo procedo, de Alicante, tenemos otro reto ahí. Es decir, hay un cambio en el modelo sanitario de atención y enfermería tiene la clave porque además enfermería está especializada concretamente en el tema del seguimiento de la cronicidad. Eso lo podemos ver recientemente con todo el tema de la prescripción de enfermería, por ejemplo, que está tan en boga actualmente y que, por cierto, nosotros tenemos un proyecto europeo que se ha concedido tanto a la Universidad de Alicante, nuestra facultad, como a nuestro hospital, donde estamos llegando a la unificación, al consenso de las pautas para esos cuidados desde un punto de vista farmacológico que debe llevar la enfermera y en especial en esa población crónica. Pero cuando decimos cronicidad no solamente me refiero a la patología crónica que tenemos todos en mente como, por ejemplo, la hipertensión, los clásicos como la diabetes, que están como muy superados ya, aunque hay mucho camino todavía por hacer, sino que tenemos otra muy interesante que es, por ejemplo, el campo de las demencias. La patología neurodegenerativa va unida al envejecimiento y cada vez está más prevalente y con más incidencia en nuestras poblaciones y en concreto en España. Y hay mucho campo que hacer. Sí, es un campo en el que tú has investigado mucho y has tratado el tema del Alzheimer y otras demencias. Es verdad que está aumentando la prevalencia. ¿Qué escenario barajas que se va a producir? ¿Vamos a poder atender, porque visto por ejemplo la ley de dependencia, que está muy bien, pero que hay gente que no la recibe cuando la necesita, sino mucho tiempo después? ¿Crees que vamos a poder dar respuesta a esa epidemia, entre comillas, de demencias y de otras dolencias neurodegenerativas que se avecina sobre nosotros? Yo creo que vamos a poder dar respuesta siempre y cuando tengamos una buena estrategia y en esa estrategia se cuente con la figura de la enfermera. Y esto es fundamental. Y esto es algo que no solamente es mi opinión por la experiencia en ese campo de investigación, sino que es la opinión de muchos expertos a nivel mundial. Te voy a dar un dato. En los últimos 20 años prácticamente no se ha avanzado nada a nivel farmacológico en el campo de las enfermedades neurodegenerativas como la demencia y en concreto la enfermedad de Alzheimer que ocupa el 70% de estas demencias. ¿Esto qué significa? Que en los últimos proyectos de investigación de la Comisión Europea, y yo he participado en uno que hemos terminado hace muy poco, nos hemos centrado especialmente no en las evidencias científicas del mundo farmacológico, de la investigación clínica clásica, sino en las evidencias que proceden de la experiencia de los cuidadores. Y eso es muy interesante porque ahí enfermería tiene un papel importante también. Cómo nosotros como profesionales aprendemos de los cuidadores y cómo llevamos eso a nuestro campo y lo convertimos en evidencias también de la práctica clínica.
¿Por qué? Pues porque nuestro modelo, como decía antes, no está preparado para esa patología neurodegenerativa. Actualmente nosotros no tenemos hospitales o centros especializados concretamente en Alzheimer, ni tampoco hospitales que no estén especializados pero que tengan, digamos, un camino que el paciente o la persona con Alzheimer y su familia pueda seguir. Al final la familia con una persona con Alzheimer Carga con carga con ella. ella y no se siente cómoda en un hospital. Vamos a observar, por ejemplo, euroregiones, por ejemplo, Escocia. Mis colegas escoceses con los que he trabajado mucho en este tema llevan años trabajando en esto, pero porque lo que buscan es crear una sociedad inclusiva. Una sociedad inclusiva en la cual formar a los civiles, a cualquier persona, para que estén formados para poder actuar con un vecino, con una persona que se encuentra en la calle, para que una persona que está trabajando en un mostrador en un hospital sepa cómo dirigirse y cómo tratar a una persona que se encuentra en cualquier fase de una demencia, para que una enfermera no solamente tenga que recurrir a medios de contención física o de contención química para controlar a un paciente, sino que además tengamos estrategias basadas en esa experiencia del cuidador, de cómo el cuidador se maneja en el día a día con las personas que tienen demencia y que tienen, en concreto, en el caso del Alzheimer. Con lo cual yo creo que esto pasa por remodelar de alguna manera el sistema, pero no solo el sistema sanitario, sino formar mejor a los Sociosanitario profesionales. también, o sea, es Sí, mucho más amplio que el sistema sanitario. sí, pero formar mejor a nivel educativo en las universidades, que haya una formación también como en Escocia para los niños en los colegios, que haya además centros que además sean lo que ellos denominan dementia friendly, que sean amigos de la demencia, para que una persona que está en una fase temprana y que todavía se ubica no se pierda porque todas las paredes son iguales. Esto es algo que todavía se está gestando en la zona en el Reino Unido, pero en concreto en Escocia. Tiene mucha legislación. Nosotros con nuestra ley de dependencia no nos aproximamos ni de lejos a todo lo que se ha hecho en esas zonas. Sí, suena muy utópico, porque hablabas antes de una estrategia. En este país somos especialistas en parir estrategias que se quedan en el papel, no tienen financiación y se anuncian a bombo y platillo por el ministro de turno, por los consejeros o por quien sea, Sí. pero luego no se llevan a cabo. No sabíamos esto de Escocia, es un modelo a estudiar, sobre todo porque da protagonismo además a las enfermeras. Sí, sí, efectivamente. De hecho, hay zonas en Europa, en Francia, en Bélgica, en Suecia, que has comentado, hay lo que llaman dementia friendly towns, que son como pueblos, por decirlo de alguna manera, con viviendas donde viven personas con demencia y viven solas, pero tienen un buen sistema de enfermería comunitaria, enfermeros que van a los domicilios y hacen el seguimiento de esas personas, hacen mucha terapia ocupacional. En los centros formativos del Reino Unido, en muchos de ellos ya tienen centros que ellos denominan domus, que es como una casa, donde enseñan a los futuros profesionales qué es lo que tienen que observar en la casa de una persona, por ejemplo, con demencia. Porque la demencia también es una cronicidad maligna y además paliativa. Tenemos que empezar a pensar en el paciente paliativo, no solo en el oncológico, sino en el paciente con enfermedad neurodegenerativa también. Qué interesante, pues eso va relacionado con mi siguiente pregunta, que hablabas de eso, dar protagonismo a las enfermeras. Estamos viendo una corriente, en cierto modo, ilusionante, como por ejemplo la OMS hace poco declaró oficialmente el año que viene, 2020, como el año de la enfermera y la matrona. Estamos viendo también el movimiento Nursing Now. ¿Es el momento de que de verdad, y más allá de buenas palabras, la enfermería dé el salto a la primera línea de la atención sanitaria? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que no es solamente que la enfermera dé el salto, sino que esto pasa porque todos pongamos, y hablo de todos en el equipo multidisciplinar, al paciente en el centro. Y le Que quitemos... también es un tópico muy extendido, eso del paciente en el centro. Lo del patient-centered care, ¿no? Lo del cuidado centrado en el paciente es algo que promueve mucho la Comisión Europea y la OMS, la OMS, pero es que es cierto, es decir, si ponemos al paciente en el centro y además le quitamos la etiqueta de paciente, y te has dado cuenta que yo cuando hablo de demencia hablo de personas con demencia por un código ético que tenemos ahí la gente que trabajamos estos temas, con lo cual intento borrar la palabra paciente porque parece como que le convertimos en alguien pasivo, ¿no? Nosotros en nuestros centros, por ejemplo, hablamos mucho de experiencia de la persona, de nuestro cliente, de nuestro usuario, de nuestro paciente, pero porque le damos voz también.
y en la cronicidad hay que empezar a dar voz para aprender cuál es la estrategia que tenemos que utilizar. Con lo cual, si ponemos a la persona en el centro, no es que la enfermera tenga que ponerse delante de nadie, sino que se queda con sus competencias en su sitio y no hay nadie que pese más, sino que hay diferentes agentes que tienen diferentes competencias. Y esto es importante, ¿no? Todas estas estrategias lo que intentan es hacer que se visibilice más la figura de la enfermería, una investigación multidisciplinar. Trabajo mucho con colegas de Estados Unidos, de las principales universidades, como Penn University, que están en el top, son de los principales. Y lo primero que me dicen siempre, dice Manuel, es que ya no hace falta una investigación en enfermería. La investigación está centrada en la persona. La investigación es en salud, es para mejorar la salud de las personas. Por tanto, ese discurso de la investigación en enfermería o de visibilizar más la enfermería tiene que pasar porque la enfermera se empodere de alguna manera y trabaje por la persona, igual que el resto de agentes que están ahí. Me gusta cómo al final se han hilado las cosas para llegar a mi última pregunta, que tenía que ver con eso. Tú trabajas mucho en investigación, trabajas con muchos profesionales de distintas ramas y hablábamos, tú el ejemplo de esa multidisciplinaridad lo aplicabas más a la asistencia clínica, pero en investigación también pasa un poco lo mismo. De repente todavía sigue chocando que firmen un artículo en una revista de prestigio que tiene que firmar el médico y tal, y a lo mejor un enfermero o no. O sea, te dice, no, jamás un enfermero va a publicar como primer autor en Science o en Nature o en el New England. No lo sé qué punto está eso, pero ¿tú ves que están cambiando las cosas a nivel internacional? Totalmente. De hecho, yo siempre pongo ese ejemplo. Me gusta que me hagas esta pregunta porque yo siempre pongo ese ejemplo a los alumnos que tengo de doctorado, que muchos de ellos trabajan con nosotros en el hospital o les he llevado trabajos de máster o de tesis, y yo siempre les digo, fijaos que en los proyectos europeos de la Comisión con los que yo he trabajado, ya creo que llevo 10, con una alta financiación, donde está mi universidad y mi hospital, en muchos de ellos, no sabemos muchas veces quiénes somos. Es decir, sabemos quiénes somos con nuestro nombre y apellidos pero como no investigadores, pero yo muchas veces me doy cuenta de que un colega mío de Eslovenia es médico, pero está trabajando cosas que habitualmente en España no relacionamos con el sector médico. O un colega mío que está participando muy activamente en un proyecto es psicólogo, pero además tiene una especialidad en algo que normalmente se aleja un poco de la psicología. Es decir, que los currículums a ese nivel de investigación tienen mucha plasticidad y al final eso es lo que busca la Comisión Europea cuando nos financia, es decir, que seamos muy multidisciplinares en el partnership, en el grupo de países que lo conformamos, que no seamos todos países de las mismas características, que hayan países del este, países del sur, del norte, que además seamos equipos multidisciplinares con currículums y bagajes completamente diferentes. Y al final, cuando te lees los currículums de los colegas, te sorprende siempre algún dato, igual que sorprendo yo. A mí en España muchas veces me dicen, ¿cómo es eso que eres fellow del Royal College of Surgeons? Si tú no eres cirujano, digo, bueno, pero es que he trabajado muy activamente con ellos. Estamos creando actualmente un centro de excelencia para el desarrollo profesional desde allí, porque ellos trabajan activamente con el ICN, con el Consejo Internacional de Enfermería. Y bueno, pues al final yo trabajo directamente con el Royal College of Surgeons en proyectos de investigación sin ser cirujano, me nombran fellow y además seguimos trabajando y colaborando activamente. Y en eso se basa la investigación y en eso se tendría que basar también el mundo sanitario y educativo. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de que hay que abrir un poco la mente en investigación, en docencia y también en la asistencia clínica. Sin más, nos tenemos que despedir. Te agradecemos, Manuel, que nos hayas visitado, te has desplazado desde Alicante aquí a nuestros estudios para hablar de este tema tan interesante como son las demencias y el Alzheimer, y es un reto que tenemos como sociedad que darle salida. Sin más, os emplazamos de nuevo a visitar nuestro canal y recordaros que Canal Enfermero es la televisión de la enfermería donde encontraréis las mejores noticias, reportajes, entrevistas, toda la actualidad de la profesión aquí en vuestra televisión. Hasta pronto.